Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Gabriel y me da mucho gusto darte la bienvenida a este espacio. En esta ocasión para que platiquemos acerca de lo que es la alineación del capital humano. Seguramente las empresas en estos momentos, a mediados poco más de la mitad del año 2020, muchas empresas se están preguntando si la plantilla con la que cuentan realmente está haciendo aportaciones significativas en materia financiera, es decir, aumentar los ingresos, disminuir los gastos, los costos y, por supuesto, maximizar los recursos con los que cuentan. Y bien, pues hablaremos de eso ahora, pues que la alineación de capital humano es un proceso que permite garantizar que cada uno de los puestos que conforman una plantilla tenga esta aportación positiva, especialmente en esos momentos que están, bueno, pues signados por lo que es el cambio, la crisis y el conflicto. Bien, pues como parte importante del proceso de alineación de capital humano están los diagnósticos y vamos a entender por diagnóstico una evaluación. Eh, Algo muy importante para las organizaciones es contar con una cultura de evaluación. Cuando la evaluación es pues una amenaza, algo nuevo, algo que genera disrupción o que resulta violento para las organizaciones, esto hace que se vuelva muy difícil poder hacer mediciones y que obviamente haya las retroalimentaciones correspondientes para mejorar las áreas de oportunidad. Así que bueno, vamos mirando, acompáñame e iremos viendo juntos cuáles son estos diagnósticos básicos que debiera tener cualquier organización, especialmente en estos momentos. Bien, como parte importante del proceso de alineación, ya mencionaba antes, es importante que las empresas cuenten con una cultura para evaluar. Y los diagnósticos, especialmente en estos tiempos de transformación acelerada, de evolución y también de cambio y de crisis, se vuelven especialmente importantes. Vamos a entender por diagnóstico un proceso analítico de información que me va a permitir saber en dónde estoy parado, hacia dónde voy y qué es lo que necesito corregir y también cuáles son mis áreas fuertes a través de las cuales yo puedo apoyarme para ir hacia adelante. Cuando hablamos del diagnóstico organizacional, entonces aquí se vuelve un poco más interesante el asunto, puesto que debemos tomar en consideración en todo momento a los colaboradores, especialmente en situaciones en donde hay que resolver problemas o atender conflictos. Es por eso que cuando hablamos de gestión del cambio, de la transformación o evolución organizacional, el comportamiento de las personas, de los colaboradores, es un aspecto fundamental a medir. Y este tipo de diagnóstico se llama diagnóstico de cultura organizacional, es decir, cuál es el comportamiento de los colaboradores que promueve que se puedan dar las mejoras o las transformaciones que estamos pensando y cuáles son estos comportamientos que de pronto están deteniendo, frenando o bloqueando la transformación de la organización. En, esta, en este modelo que te presento aquí, he incluido las tres fases genéricas de todo proceso de cambio. Está el descongelamiento, el cambio y el recongelamiento. Cuando hablamos de descongelamiento, nos estamos refiriendo a la zona actual de estabilidad o de comodidad, también denominada zona de confort, de una organización. La etapa de cambio es la transformación o es el movimiento que está generando que la empresa, que un equipo de trabajo o incluso que un individuo esté moviéndose hacia otro sitio en donde va a experimentar una mejoría. Y la zona de recongelamiento viene siendo la nueva zona de estabilidad o de comodidad, denominada también zona de confort, que se va a formalizar como la nueva condición
del individuo, el equipo o la organización. Para explicar un poco con más claridad estas tres etapas, pensemos por un momento, para el caso, por ejemplo, de las empresas en México, en diciembre de 2019. ¿Cuál era la situación de las organizaciones mexicanas en diciembre de 2019? ¿Cómo veían el futuro hacia los siguientes años? Pensemos que ahora, en agosto de 2020, las empresas han venido experimentando a lo largo de varios meses una transformación que obviamente ha sido debido a diferentes variables del entorno y también internas que han puesto a sus colaboradores en modalidades de trabajo diferentes, ¿sí? Y que no necesariamente para muchas de las organizaciones en nuestro país y en el mundo han sido cambios planeados, sino todo lo contrario. Y bueno, ¿cuál sería entonces ahora? Pensemos hacia diciembre de 2020 y si es posible pensar más adelante el futuro de las organizaciones. Claro que esto resulta muy retador, puesto que las variables que están inmersas, es decir, las variables tanto de la organización como de su entorno, en el sector y más allá, están cada vez menos en las manos de la gestión. Entonces, esto hace más retador que se pueda establecer pronto una zona nueva de estabilidad, de comodidad o de confort. Y es aquí donde se vuelve importante el diagnóstico. Hay diferentes tipos de diagnóstico que se pueden aplicar. Los diagnósticos que yo recomiendo que una empresa siempre tenga a la mano serían el diagnóstico de direccionamiento, que tiene que ver con la revisión y actualización, así como también medir el nivel en el que se opera y se vive en el día a día la misión y la visión empresariales. Parecería esto como repetitivo, tal vez, de algún otro foro, algún otro espacio que has escuchado acerca de la misión o la visión. Sin embargo, se vuelve especialmente importante en estos momentos que las empresas se planteen o replanteen su misión y visión, porque estamos hablando de cómo la identidad o misión y la visión, que es el futuro que anhela, se están en este momento reescribiendo, redefiniendo, incluso reparametrizando. Y dos grandes preguntas serían en este momento, ¿es alcanzable la visión que nos habíamos propuesto? ¿Y hasta dónde podemos alcanzar a ver en el futuro eh, la trayectoria de nuestra empresa? Bien, el siguiente diagnóstico es el diagnóstico financiero. La pregunta aquí es, ¿contamos recursos para poder lograr esta visión y al mismo tiempo garantizar la supervivencia de la empresa? ¿Estamos exponiendo el mediano y largo plazo por atender las circunstancias del presente? Bien, esto va muy de la mano también con el diagnóstico funcional. La estructura que tenemos, la forma en la que estamos organizados como empresa, me va a permitir avanzar hacia las siguientes semanas, me está permitiendo adaptarme a las transformaciones, puedo ver algunos otros riesgos o situaciones emergentes e ir planeando cuál va a ser la estructura que me va a permitir flexibilizar la planeación que tengo y adaptar a la plantilla que tengo a dichos fenómenos. Y bueno, pues esto nos llevaría también a revisar la cultura organizacional. ¿Cuáles son los comportamientos que actualmente promueven o frenan la transformación de la empresa? ¿Cuáles son los nuevos comportamientos que están adquiriendo los colaboradores en las diferentes facetas y modalidades en las que trabajan? Y bien, por supuesto que estos son internos y junto con el diagnóstico de cultura cabría también medir o evaluar cómo está el nivel de satisfacción de los colaboradores, es decir, el clima laboral. Todos estos diagnósticos son de carácter interno y algo que también es muy
saludable en este momento es mirar el diagnóstico externo. El sector en el que estamos compitiendo, quiénes son nuestros aliados, quiénes son nuestros socios, quién es la competencia, en dónde hay oportunidades, qué es realmente amenazante, qué amenazas no estoy viendo, entre otros cuestionamientos, resulta también importante porque juntos los diagnósticos internos y el diagnóstico externo me dan esta perspectiva sistémica de la organización y de su entorno. Con esta información, yo tengo la información mínima para poder tomar decisiones con el menor grado de riesgo y sesgo en estos momentos y poder entonces trabajar en relación con la planeación estratégica de la empresa. Aquí viene algo muy, muy interesante. Bien, ya nos cuestionamos nuestra misión, nuestra visión y a partir de ello tendríamos nosotros que impactar en la planeación estratégica de la organización cuáles van a ser estas modificaciones o adecuaciones que deban realizarse para, obviamente, ir caminando hacia un futuro más factible, exponiendo menos los recursos, trabajando con un menor nivel de riesgo, etcétera. Entonces, esto se ve impactado en la planeación estratégica. Y es aquí donde vienen algunas de las recomendaciones que yo hago muy puntuales para lograr que las transformaciones se lleven a cabo a nivel organizacional de forma exitosa. La primera es que el plan estratégico debe alinearse con el proyecto de desarrollo organizacional de la empresa, es decir, con este plan de transformación o de evolución organizacional que tenga en mente la empresa. Si la planeación estratégica no va caminando de la mano del proyecto de desarrollo organizacional, entonces es posible que haya situaciones, objetivos, estrategias que no se cumplan o no se atiendan. Y entonces hay un desaprovechamiento también de los recursos. Un punto también importante es que se engarce junto con la planeación estratégica y el desarrollo organizacional la estrategia de atracción y de retención de talento, es decir, todas estas intervenciones que me permiten a mí mantener a una plantilla saludable y retener el mejor talento dentro de esta plantilla. Eh, para efectos de lo que es la gestión del cambio, hablaremos de dos tipos de acciones. Tenemos por acá los ajustes y tenemos las intervenciones. Vamos a entender por ajuste cualquier modificación, adecuación que permita flexibilizar el plan estratégico de la empresa. Y vamos a entender por intervenciones el conjunto de metodologías, técnicas y herramientas que me permitan modificar el comportamiento de los colaboradores. Algunos ejemplos de las intervenciones que son comunes en las organizaciones serían sus programas internos de desarrollo, educación, obviamente la estrategia de comunicación organizacional, el lograr que los colaboradores participen desde un inicio en las acciones que emprenda la organización, todo el plan de facilitación y acompañamiento como coaching, mentoring, tutoreo, y bueno, todas las estrategias que permitan hacer una intervención de la gestión de los conflictos que se puedan dar entre los diferentes grupos de interés de la empresa, no solamente con los colaboradores, sino también con los clientes, los consumidores, los usuarios, los proveedores, entre otros actores. Y bien, en la combinación de ajustes y de intervenciones es que esta cuesta abajo que se mira en este gráfico, que de acuerdo con los expertos en cambio organizacional, específicamente los neurocientíficos que han explorado cómo es que el ser humano a nivel biológico, psicológico y social reacciona, ¿no? Responde ante la fenomenología del cambio, bueno, pues por más prometedor que sea un cambio, siempre hay una pequeña cuesta abajo. Entre más violento sea el cambio, entre menos planeado, menos intervenido sea este cambio, esta cuesta hacia abajo se va a pronunciar más y se va a prolongar en el tiempo.
Esto se traduce para efectos de la organización en un impacto negativo financiero, es decir, resulta más costoso que las personas no logren repuntar, que se sientan en incertidumbre, presionadas, desgastadas, estresadas, etcétera. Es justamente por eso que desde el diagnóstico nosotros hacemos ajustes e intervenciones y podemos anticipar las posibles resistencias o los posibles bloqueos y barreras que pueden tener los colaboradores para que inmediatamente puedan repuntar hacia una zona de mejoría. Y me parece, en este momento que muchas organizaciones están trabajando arduamente en este proceso, realizando ajustes, intervenciones y buscando rápidamente esa zona de mejoría que les permita estabilizar, bueno, pues a toda la organización, los equipos que conforman a dicha organización y obviamente también tomar decisiones en relación con su estructura organizacional, que es a lo que llamamos codificación organizacional. En la medida en la que yo tengo la capacidad de tomar decisiones en cuanto a cómo me voy a ordenar para seguir avanzando como organización, entonces tengo una codificación que me permite pues adaptarme al entorno y responder a los embates, a los retos y aprovechar las oportunidades que haya conforme vamos avanzando. Una vez que logramos esta zona de estabilidad, y si bien no de confort, al menos sí de tranquilidad, entonces podemos formalizarla como la nueva zona de estabilidad de la organización. Algunos puntos en los que me gustaría enfatizar acerca de, bueno, pues estos diagnósticos, la información que sale de ellos, para qué me sirve, ¿no? Concretamente y hacia dónde puedo yo orientar las decisiones que emergen de ellos. Bueno, pues primeramente es importante que veamos que uno de los principales objetivos de tener toda esta información a la mano es poder ver el impacto que tiene en la satisfacción laboral y por ende en la productividad de la organización. Para efectos de poder conducir a una empresa a través de una crisis, es importante anticipar y detectar en dónde están las fuentes de conflicto. Evaluar, como mencionaba antes, el comportamiento que está permitiendo tomar las mejores decisiones y aquellas que no son las mejores, como también evaluar el comportamiento que promueve que la empresa avance o que se detenga y tomar acciones en la medida de lo posible preventivas más que correctivas. Los factores en donde esto se ve reflejado son en el liderazgo de gerentes, jefes, coordinadores, directores, en las relaciones que se dan entre los colaboradores, en el nivel de compromiso, en la capacidad de ordenarse, en el reconocimiento al esfuerzo, al logro y a las prácticas de éxito y a los incentivos, lo mismo que a generar una cultura de equidad. Y bueno, pues esto definitivamente puede atenderse desde la estructura organizacional, en el medio ambiente de la empresa, tanto externo como interno, en las estrategias de atracción y de retención de talento, en los equipos de trabajo y por supuesto, en lo más importante que es el comportamiento de los colaboradores. Comportamiento que hoy día se ve fuertemente influenciado por sus cambios en los hábitos de consumo, por las modalidades que está experimentando tanto para aprender como para trabajar, en las transformaciones sociales que se están dando. Y especialmente aquí me gustaría hacer énfasis en que, bueno, pues todavía conforme vayan avanzando las siguientes semanas y meses, habrá temas que se seguirán sumando a la agenda de las organizaciones, como son, por ejemplo, la agenda climática, eh, la agenda demográfica, específicamente hablando de estos movimientos migratorios, eh, el impacto de las decisiones políticas, económicas. No dejemos de lado la recesión-depresión que se vive a nivel mundial, la transformación financiera que se va a dar a partir de ello y también fiscal en los siguientes años, por mencionar solamente algunos
de los procesos más importantes que se están viviendo a nivel global. Esto sin dejar de lado, por supuesto, la modalidad a distancia e híbrida para aprender, entre otros retos importantes. Y bien, mencionábamos que lo que no se mide no puede mejorarse, así que comparto contigo algunos de los Key Performance Indicators o indicadores de desempeño clave de las organizaciones, que son mediciones estratégicas que permiten tomar decisiones en relación con los colaboradores. Solamente son algunos de los que, en mi experiencia, son los más importantes tener siempre a la mano. ¿Cuál es el índice de rotación, ¿sí? Por área, por puesto en la empresa? ¿Cómo están los niveles de retención de talento, especialmente en puestos clave? ¿Cuál es el retorno de inversión de la capacitación, el entrenamiento, adiestramiento, coaching, en fin, todos los programas internos de desarrollo? ¿Cuál es el tiempo promedio que están demorando los colaboradores para cumplir sus metas en el mismo, margen temporal que compartía contigo antes? ¿Cómo se cumplían las metas en diciembre de 2019? ¿Cómo se están cumpliendo las metas en agosto 2020? ¿Cómo se están cumpliendo las metas al final de este año? El tiempo para cubrir las vacantes en estos puestos que están todavía sin cubrir. ¿Cuántos puestos, por ejemplo, no están cubiertos? ¿Qué transformaciones está viviendo la plantilla? ¿Cómo andan los niveles de ausentismo laboral y también los accidentes laborales? ¿Cómo anda el nivel de riesgos en el trabajo? Entonces, estos indicadores clave que tienen que ver con los colaboradores, es importantísimo que se vinculen fuertemente con los objetivos financieros de la organización. Cuando, sí, y esto será tema tal vez de otro video, cuando nosotros alineamos estos KPIs a los indicadores clave del negocio, me refiero a aquellos que tienen que ver con el cliente, que tienen que ver con los procesos, que tienen que ver con las finanzas, es mucho más fácil tomar decisiones coherentes y pertinentes en materia de atracción y de retención de talento. Y lograr que también las áreas de recursos humanos o de talento, de capital humano, sean áreas estratégicas para la organización. De otro modo, no pueden tener una presencia que resulte, pues, proporcional al nivel de reto que tienen las organizaciones hoy día.